vámonos a la palabra de Dios esta mañana, a lo que venimos para escuchar el consejo de Dios para nosotros. Nunca me gusta decir que ahora vamos a la parte más importante de la reunión, porque todo lo que hacemos en la reunión es importante, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios sin duda alguna tiene un momento significativo en nuestra vida y dentro de una reunión como esta también. Yo quiero saludar, presentarles un pastor amigo que nos ha estado visitando. Creo que está aquí, o me pareció verlo, el pastor Carlos Cerda. ¿Está por aquí, pastor? Ok, ahí está el pastor. Pastor, póngase de pie, por favor. Es un amigo pastor, lo conozco de muchos años y me visitó esta semana. Y él nos ha compartido que estará aquí con nosotros viniendo un tiempo, y le damos la bienvenida a su casa, pastor. Le damos un aplauso de bienvenida, nos da mucho gusto. Qué bueno. Estamos compartiendo la serie examinando. Sí, desenmascarando el mal que hay en mí. Esa es la serie. Ya nos quedan prácticamente 2 partes de esta serie. La que viene es la última parte de la serie en cuanto a describir pecados. Y la última parte la hemos titulado ¿Y ahora qué? Así se llama. Pues después de habernos desenmascarado el Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces en la última sesión de esta serie estaremos hablando sobre ese punto importante de qué hacemos ahora. Ok, ahora ya sé cómo se comportan tales o cuales pecados e identificar en nuestra vida tales o cuales pecados. Yo espero que usted esté identificando en su vida áreas de pecado y que le esté pidiendo ayuda al Espíritu Santo, como el hermano Enrique me mandó su fotografía el otro día orando y dice: pastor, le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude. Pues cada uno de nosotros debemos identificar en nuestra vida áreas de pecado y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para cambiar, para mejorar. Jessica me hizo un comentario ayer de una persona que ha estado llegando con ella y que dice mi amiga, dice ella que desde que vino a la iglesia y está con esta serie, es como que usted la trae contra ella. Todos los días le ha estado, dice: ay, eso es para mí, eso es para mí. Y yo pensé, qué bueno. No debemos de pensar: esto es para fulanito, si hubiera venido fulanito, de lo que se perdió. No debemos de pensar en la otra persona, debemos pensar en nosotros, cómo es que el Señor nos está confrontando. Hoy vamos a ir para examinar los pecados tolerables en el grupo E. Así lo hemos titulado. Bueno, no se aprecia mucho la imagen, no hay problema, pero los pecados tolerables en el grupo E tenemos, y los vamos a ver. No tienen que poner la lámina ahora, solo los voy a mencionar. Pero vamos a hablar sobre el juzgar a los demás. Vamos a hablar de la envidia. Vamos a hablar de los celos, de la competitividad y del control. En ese grupo encontramos estos pecados que vamos a ver a continuación. Así que la Biblia tiene mucho que enseñarnos, obviamente, al respecto. Y vamos a entrar de una vez a tratar el tema de el juzgar a los demás. El juzgar a los demás es uno de los pecados más sutiles, de esos que nosotros llamamos o consideramos aceptables o tolerables. El juzgar a los demás. Y generalmente lo disfrazamos con el deseo de que se haga lo correcto. Es como la persona que dice una verdad y lo que está diciendo es verdad, pero con una intención mala de hacer daño. Dice: mire, escuchó lo que esta persona o alguien está diciendo sobre usted, etcétera, etcétera. Y la persona que recibe la noticia dice: no sabía. Ay, cómo lo impactó. Entonces alguien escucha y dice: ¿por qué le dijo eso? Y dice: bueno, yo no dije una mentira, yo dije la verdad. Sí, es cierto que dijo la verdad, pero ¿para qué? ¿Qué va a ganar con eso? Solamente está disfrazando su verdad o lo que quiere comunicar que es verdad, pero para hacer daño. Con el juzgar a los demás lo disfrazamos con el deseo de que se haga lo correcto. El pecado de juzgar a los demás
radica en pensar que nuestro punto de vista es el único correcto. Y hay gran variedad de puntos de vista sobre economía, sobre la religión, sobre la doctrina, la teología, la enseñanza, la educación de los hijos, la forma de vestir o el vestir, inclusive lo que cantamos en una iglesia. Si cantamos canciones o temas contemporáneos, de música contemporánea o de música tradicional, o si se toca con un órgano o un piano de cola, o hay batería. Por ejemplo, en la iglesia donde yo vengo, no sé ahora, bueno, no sé cómo está el asunto, pero yo recuerdo que la batería, el instrumento de la batería, como que no, eso no se ve así como bien, porque no es como que no es un instrumento que debemos usar para Dios, porque bueno, se debe adorar a Dios de una manera más reverente, con instrumentos más reverentes, más suaves, etcétera, etcétera. Bueno, y como digo, hay una gran variedad de temas sobre los que uno tiene diferentes opiniones. Pero el asunto, el pecado, el problema en cuanto al juzgar a los demás radica en que nosotros consideramos que nuestro punto de vista es el único correcto. Ahora, el juzgar a los demás es una práctica común de nuestra sociedad. Por ejemplo, alguien diría: Jesús jamás conduciría una camioneta lujosa, diría alguien. Bueno, y esa persona que está juzgando al que anda en una camioneta lujosa, por ejemplo, no lo está juzgando o no está haciendo su comentario no porque Jesús no pudiera andar en uno de esos vehículos. Yo pienso que si Jesús estuviera en este tiempo, posiblemente anduviera en vehículo. Si en aquel entonces no andaba en vehículo, pues porque no existían. Pero posiblemente el Señor usaría vehículos, usaría aviones, posiblemente usó barcos, camellos, burros y cosas por el estilo para transportarse muchas veces. Entonces no creo que el Señor no los usaría. Pero bien, ese no es el punto. El punto es que cuando alguien dice: mira a esa persona en ese carro. Yo no creo que Jesús hubiera andado en un carro como ese. La persona que está emitiendo ese juicio no está pensando en que realmente Jesús no haría eso, sino más bien está juzgando basándose en su opinión personal. No es una convicción bíblica, no es un principio bíblico lo que está expresando, es sencillamente su opinión personal. El apóstol Pablo, fíjense ustedes que trató el tema de la crítica allá en Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14 era evidente que habían dos temas específicos que provocaban la desunión entre los hermanos ahí en Roma. Uno era los que apoyaban comer los vegetarianos, los que apoyaban en comer a los vegetarianos, es decir, aquellos que solo comían legumbres y vegetales. Y había otro grupo que tenían la mentalidad como: come lo que te plazca, o sea, come lo que te pongan en la mesa. No te pongas ahí tan meticuloso y eso, come todo lo que esté en la mesa. Entonces, por un lado había uno de los que decían: vamos a comer solo vegetales. Y había los otros: vamos a comer todo lo que nos den. Y entonces había problemas ahí, porque los que comían vegetales juzgaban mal a los que comían carne, y los que comían carne juzgaban mal a los que comían solo vegetales. Ese es un tema que está ahí en la Biblia, en Romanos capítulo 14. Otro de los temas que se abordaba ahí en Romanos 14 era que el guardar ciertos días. Para unos, guardar ciertos días era importante. Para otros, pues guardar los días no es que no era importante, es que mira, los días son todos comunes. Es como nosotros, por ejemplo, tendemos ¿cómo se llama? A esquematizar o a ponerle una marca a los días. Por ejemplo, tal día es de tal cosa, entonces todo se paraliza, es día feriado, es día de asueto, qué sé yo. Sin embargo, usted nota que hay personas que para ellos un día feriado es tan normal como los demás otros. No hay una diferencia. Para unos, si guardamos ese día, para otros no lo guardan. Y era algo parecido que ocurría en la iglesia de Roma. Entonces el apóstol Pablo les dice lo siguiente en Romanos 14:5: mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Dice Pablo: hermanos, cada uno esté convencido en su propia mente de
cómo es que debe de comportarse. En otras palabras, no estén discutiendo, no estén juzgando uno a otro solo por ese asunto. Porque los que no guardaban tal día juzgaban mal a los que no lo guardaban. Y los que no guardaban esos días juzgaban mal a los que sí guardaban esos días. Pero bien, es muy fácil juzgar a quienes tienen opiniones diferentes a las nuestras y esconder nuestra falta bajo el manto de convicciones cristianas. Ahora, la respuesta del apóstol Pablo a esa citación de Roma fue esta: no juzguen unos a otros, no importa cuál sea su posición. Y luego añadió en Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarlos. También Pablo dice: dejen de actuar como Dios con sus hermanos en Cristo. Dios es el juez, no ustedes. Pablo es categórico en el asunto y dice: no juzguen a sus hermanos en Cristo. Dios es el juez, el que se encarga de juzgar. Ahora, eso es lo que generalmente nosotros hacemos cuando juzgamos a los que tienen preferencias o prácticas distintas a las nuestras. Por ejemplo, nos adjudicamos el papel que Dios se ha reservado solo para Él. Nosotros nos adjudicamos ese papel, ese rol que solo le pertenece a Dios. Jesús tenía en mente esto cuando Él pronunció en este conocido pasaje de Mateo 7, 1 al 5, donde Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Será que nos estamos adjudicando el papel de Dios? La viga en nuestro ojo, y Jesús muchas veces enseñó usando una figura retórica que se llama la hipérbole, que es una exageración. Porque es una exageración pensar que uno anda una gran viga, una gran basura en el ojo. Pero mire cuál es el propósito. La viga en nuestro ojo representa el veredicto divino sobre el pecado de juzgar a los demás. Ahora, la gravedad no es juzgar a otro, sino que al hacerlo asumimos el papel que le corresponde solo a Dios, porque Él es el juez. Entonces no es que no podemos juzgar, es que no nos corresponde a nosotros tomar el rol que le corresponde únicamente a Dios. Voy a explicar esto ahora. No digo que no juzguemos las prácticas y las creencias de los demás, porque cuando el estilo de vida, cuando la conducta de esa persona claramente está fuera de la enseñanza bíblica, tenemos la responsabilidad espiritual de anunciar que esa persona está en pecado. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo y Pedro, inclusive aún Juan, nos dieron enseñanzas en sus escritos del Nuevo Testamento, que cuando un hermano en la iglesia persiste en pecar, hay que reprenderlo, hay que amonestarlo en amor, etcétera. Pero si ese hermano persiste en pecar, el apóstol Pablo y los apóstoles dijeron a ese hermano, inclusive, denúncienlo en público. Yo hasta ahora no he tenido que hacer eso, pero en algunas ocasiones he estado a punto de tener que pararme aquí y decir: hermano, fulano y sultano y mengano, estas personas no se están comportando conforme a la Biblia. No se junten con esas personas. La Biblia dice que aquel que causa divisiones o aquel que anda en celos y pleitos, etcétera, dice: ni aún se junten a comer con él. Porque si te juntas a comer con él y le das la bienvenida a tu casa, le estás diciendo que yo estoy de acuerdo contigo. No te puedes sentar con esa persona y decir: bueno, yo creo, no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, o puede ser que yo no lo veo así, pero bueno, pero está bien, somos amigos. No, dice la Biblia: ni aún te juntes con esa persona. El apóstol Juan llegó más fuerte y dijo: ni siquiera toquen sus ropas porque están contaminadas. Entonces no es que no debemos de juzgar la conducta, la creencia o el comportamiento de una persona que claramente es contraria a las enseñanzas bíblicas. Tenemos esa responsabilidad. El apóstol Pablo, había un muchacho en la iglesia de Corinto que comenzó a convivir con su madrastra.
la esposa de su papá, no era su mamá, era su madrastra. Y Pablo dijo: a ese entréguenlo al diablo. Así dijo Pablo: entréguenselo al diablo para que su alma se salve y aunque su cuerpo perezca, dice Pablo, entréguenlo. Dice: ¿cómo están ustedes así tan alegres como que si nada? Están tan orgullosos de tener un pecado de incesto en la iglesia. Y Pablo dice: a ese hay que exponerlo, hay que acusarlo. Y bueno, y así hay una cantidad de ejemplos en la Biblia. Ahora, hay prácticas que la Biblia condena de manera explícita. Por ejemplo, la descripción de esa espiral descendente hacia la depravación que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32, donde dice que la depravación será tanta que hombres con hombres se echarán y mujeres con mujeres, cometiendo actos vergonzosos que son contra naturaleza. Y dice que Dios los entrega a una mente reprobada, que Dios los desecha, Dios los entrega al pecado. Eso se tiene que condenar. Otro ejemplo es la descripción que hace Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 sobre las obras de la carne. El apóstol Pablo dice: no, hay que tratar ese asunto. Si un hermano anda en las obras de la carne, hay que tratar el asunto. No lo voy a juzgar al hermano, porque recuerde que cuando tratamos el asunto bíblicamente, escuche esto, cuando tratamos el asunto bíblicamente, no somos nosotros los que estamos juzgando, es la Biblia la que está juzgando. ¿Me explico? No somos nosotros. Mira, hermano, tengo que llamarte al orden. Y mira, lo que la palabra de Dios dice es esto y esto. No, que mire que, bueno, usted podrá estar en desacuerdo conmigo, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo que encontramos es sobre los últimos días en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y habrá gente, hombres ávaros, amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios, etcétera, etcétera, que aborrecerán la piedad e irán en pos del pecado, etcétera. El apóstol Pablo dice: a estas personas, claro que tenemos que juzgarlas, obviamente a la luz de la palabra de Dios. Esas prácticas son claramente pecaminosas, y al juzgarlas como tales, solo nos estamos poniendo de acuerdo con la Biblia. Ella es la que juzga, no nosotros. Es decir, estamos de acuerdo con el juicio que ella está emitiendo. Pero eso es muy distinto a emitir nuestra opinión sobre un asunto o sobre una situación de una persona porque piensa o actúa diferente a nosotros. Pero todos tenemos la responsabilidad espiritual. Por ejemplo, si usted sabe de un hermano en la iglesia que anda en pecado, anda de picaflor, anda enamorando a las hermanas de la iglesia y anda ahí haciendo cuadros y por allá y por el otro lado, y anda haciendo cosas deshonestas, etcétera, etcétera, y usted lo sabe y dice: bueno, ahí se lo dejo a Dios. No, Dios va a juzgar a ese hermano por esa situación, pero también te va a juzgar a ti. Ay, pero ¿yo qué tengo? ¿Qué hice? Eres parte del cuerpo y tienes la responsabilidad espiritual. Ahora, ¿qué es el orden? No es que lo vas a publicar en Facebook. A quien le caiga, a quien concierna. En la iglesia Mundo de Fe hay una persona, no puedes hacer eso. ¿Qué hago? El orden bíblico. Llamo a esa persona: hermano, fíjate que yo me enteré, yo te vi, no me contaron, etcétera, etcétera, y esta situación me he enterado. Yo estoy, primero, ¿me puedes explicar, hermano, de qué se trata eso? La otra persona va a decir: bueno, ¿y quién eres tú para juzgarme? No te estoy juzgando, estoy llamándote al orden. Yo vi, yo escuché, yo supe de esto y creo que me expliques qué es lo que está sucediendo. Y dice la Biblia: si ese hermano ahí dice: oh, hermano, sí es cierto, hermano, tiene razón, sí, tiene razón, hermano, y confiesa su pecado, dice el Señor Jesús que en ese momento ganaste a tu hermano. Ese asunto ni tiene que llegar al pastor en la congregación. Eso es un asunto que quedó entre ese hermano y arreglaron el asunto y continúa. Pero si ese hermano dice: ¿y tú quién eres? Entonces tienes que ir y traes otro testigo.
y en presencia de 2 testigos lo llamas al orden, los corre, tráete otro testigo, y corre estos otros testigos, entonces tráelo a la iglesia. Es decir, ahora llévalo a los líderes de la iglesia. No les hace caso a los líderes de la iglesia, entonces el pastor tiene que venir aquí al frente y decir: fulano o sultano o mengano, esa persona ya no es miembro de esta iglesia, no se junten con él por estas y tales razones. Ese es el orden. Pero tenemos que juzgar de acuerdo a la Biblia, poniéndonos de acuerdo con la Biblia. Ahora, es posible pecar cuando juzgamos de acuerdo a la Biblia también. ¿Por qué? Porque podríamos sentirnos superiores al creernos muy justo y actuar con un espíritu de censura. Es decir, que aún al usar el juicio de las Escrituras, tenemos que tener cuidado, porque podríamos pecar nosotros al tener un espíritu superior, creernos más espirituales. Pero tenemos que tener mucho cuidado al respecto. O sea, si usar el juicio de las Escrituras, y el apóstol Pablo nos da, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da la perspectiva. En Gálatas capítulo número 6 dice: amados hermanos, si alguno de vosotros, ¿quién dice? ¿Quién dice? Alguno. ¿Qué es alguno? Si yo digo esta tarde, esta mañana, algunos aquí están de zapatos negros, ¿estoy diciendo que todos andan de zapatos negros? No, estoy diciendo que algunos. Entonces, cuando Pablo dice eso en Gálatas capítulo 6, dice: si alguno, no es que está diciendo que toditos andan en pecado, en desorden. Puede ser que en el cuerpo de Cristo uno que otro ahí se porta mal y hay que enderezarlo. Dice: si alguno de vosotros ha pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y agrega: examinándoos a vosotros mismos, no sea que vosotros también seáis tentados en ese mismo pecado. En otras palabras, antes de juzgar a la luz de la Escritura, lo primero que tengo que hacer es también examinar mi vida, para no hacerlo en un espíritu de orgullo, de censura y con sintiéndonos superiores. Pecamos y condenamos los pecados obvios y flagrantes de los demás, sin reconocer al mismo tiempo que nosotros también somos pecadores delante de Dios. Ahora, otra área en la que podemos juzgar a los demás es, por ejemplo, en cuanto a las diferencias doctrinales. Para muchos cristianos hoy en día, la doctrina no es algo relevante porque piensan que no es importante. Sin embargo, para otros, muchos otros cristianos, sabemos que la doctrina es importante. Pero por el mero hecho de creer esto, fácilmente podemos caer en el pecado de juzgar a los demás. Es decir, creemos tanto en la gran importancia de la sana doctrina que fácilmente podemos volvernos críticos de las personas con quienes disentimos. Les voy a contar algo, porque no se trata de venir aquí delante de ustedes y darles una información y no encontrarme yo confrontado con lo que estoy compartiendo. Me ha tocado vivir en los últimos días una situación interesante. Yo le comenté esto a mi esposa. Tenía yo que reunirme con algunas personas recientemente. Y yo decía a mi esposa: no sé. Y digo: ¿sabes qué? Tengo un conflicto de conciencia. Porque yo no estoy 100%, yo no levanto 100% la mano con lo que esta o aquella otra persona hace, pero me tengo que reunir con ellos. ¿Cuál es el problema? Desenmascarando el mal, es que yo he juzgado a los demás. Yo he juzgado, he emitido mi propia opinión. No sé si usted se ha encontrado en una situación similar en la que, bueno, no estoy de acuerdo con esa persona, pero me tengo que juntar, o tengo que hablar con esa persona, o tengo que arreglar ese asunto, pero por motivo de conciencia,
Ay, no estoy de acuerdo, no aplaudo, no me parece, pero tengo que hacerlo. Es como corresponde la situación ahora. Entonces yo me encontré confrontado con esa verdad. Yo dije, bueno, ya, vamos a ver, ¿por qué no me quiero reunir? No es un asunto de conciencia, es un asunto que yo he emitido mi juicio juzgando otras personas. No sé cuántos de ustedes han emitido un juicio sobre alguna persona. Posiblemente, porque no hay ni uno de nosotros aquí, ni afuera de este auditorio, que no haya juzgado. Juzgamos la comida que nos ponen de frente, en la mesa. Juzgamos el ambiente donde estamos. Juzgamos la persona como que vemos, con quien nos relacionamos. Lo hacemos. Todos en algún momento estamos generalmente juzgando. Muchos podemos cometer el pecado de juzgar a los demás una y otra vez. Y eso es normal, en cierta forma. No lo estoy justificando, pero podemos cometer ese pecado. Pero hay quienes lo practican de continuo, o sea, toda la vida están juzgando. Es decir, usted y yo podemos juzgar a alguien o a los demás en algún momento determinado. Pero hay personas que están juzgando a los demás de continuo, siempre están juzgando, siempre están juzgando. Y entonces estas personas que están de continuo juzgando son las que tienen el así llamado espíritu de crítica. Siempre están criticando, siempre están buscando y encontrando falta en todos y en todo. Entonces escuche, una cosa es que podemos juzgar, pero si lo hacemos de continuo, una y otra vez, siempre estamos actuando en un espíritu de crítica, lo cual es peligroso. De manera que el que es objeto de esa crítica constantemente comienza a pensar que todo lo hace mal. Se cree que se necesita, fíjense ustedes, se cree que se necesitan 7 alabanzas para deshacer el efecto de una crítica. Y cuando digo 7 alabanzas no estoy diciendo 7 gloria a Dios o cosas por el estilo. Una alabanza es hablar bien de una persona. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Vamos a poner en pie todos. Sí, vamos a poner en pie todos. Yo creo que voltee a la persona que está al lado suyo. Si es su esposa, hágalo con su esposa o con su cónyuge. Si es su hijo o su hija. Yo quiero que todos en este momento, en el lapso de 1 minuto, 30 segundos para cada uno, diga 7 elogios o 7 alabanzas a esa persona. 7. Vamos, comencemos. 7 elogios. Viendo a la cara, 7 elogios. Vamos. 7 elogios o 7 palabras de alabanza. ¿Ya? Algunos se ponen nerviosos, se ponen a reír. ¿Sabe por qué? Porque no es común. Es más fácil juzgar. Si yo le digo, dígale 7 defectos, se le van más de 7. Así, rápido. Pero 7 alabanzas, 7 elogios. Wow. Vamos a dar un aplauso al Señor esta mañana por ustedes. Así que si usted ha juzgado mal a alguien, si usted ha hablado mal de alguien, lo correcto es dar 7 elogios, 7 palabras de alabanza, ¿verdad? No son 7 aleluyas ni 7 gloria a Dios. Es que eres esforzada, eres esforzado, eres amable, eres cortés, qué gentil eres, qué responsable, no sé. Espero que todos han dicho esas palabras de elogio para sí. Avancemos, veamos la envidia. La envidia
es otro de los pecados que tenemos que confrontar, que toleramos en nuestra vida. O sea, nosotros juzgamos al borracho, nosotros juzgamos a la adúltera, a la prostituta, al homosexual, a lesbianas y todas esas cosas, pero no examinamos nuestra vida y no nos damos cuenta que nosotros no cometemos esos pecados escandalosos, pero sí cometemos pecados como la envidia. La envidia es el dolor que sentimos y que a veces está acompañado de resentimiento por las ventajas que otras personas tienen. Nos gustaría tener las mismas oportunidades, lo cual nos lleva a la codicia. Lo que resentimos es que esa persona obtenga algo que nosotros no tenemos. Eso es la envidia. En general hay dos situaciones que provocan envidia. Dos situaciones que provocan envidia. La primera es que tenemos la tendencia a envidiar a aquellos con quienes tenemos un trato o un contacto cercano o personal. Tenemos esa tendencia a tener envidia. Ese sentimiento, repito, que va acompañado de resentimiento porque esta o aquella persona tiene ventajas que yo no tengo. Aquella persona tiene ventajas, oportunidades que yo no tengo. Entonces, la primera situación es la tendencia de envidiar con quienes estamos cercanos. La segunda tendencia es que envidiamos a otros precisamente en las áreas que más valoramos. ¿Qué significa eso? Lo explico de esa manera. Por ejemplo, una persona no va a envidiar, por ejemplo, un músico no va a envidiar a un atleta. Generalmente va a envidiar a otro músico. Eso es lo que significa ahí cuando dice que precisamente envidiamos en las áreas en las que nosotros más valoramos. Ahora, ¿qué es lo que propicia la envidia? ¿Qué es eso que provoca la envidia? Bueno, que otro está gozando de ventajas que nosotros no tenemos, y yo agregaría, y que nosotros creemos que nos merecemos. Dice, mira, esa persona está gozando ventajas que yo no tengo. El otro día conocí una persona que, conociendo un poco de su vida, compartiéndome esta persona de su vida, yo dije, wow, qué tremendo, qué gran oportunidad tiene esta persona. Tiene grandes oportunidades, es casi de mi edad, o sea, bastante joven. Y esa persona está viajando y haciendo muchas cosas, y unas oportunidades increíbles. A eso es lo que nos referimos, envidiar personas que nosotros sentimos que ellos están gozando de ventajas que nosotros no tenemos. Ahora, ¿por qué nos sentimos tentados a envidiar a otros? La respuesta: porque ellos están recibiendo más reconocimiento que nosotros, y es porque ellos trabajan en algo similar a nosotros. No envidiamos a alguien que esté fuera de nuestra área o fuera de nuestra tarea. Por ejemplo, un jugador de béisbol en las ligas menores no va a sentir envidia por un jugador de las ligas mayores a donde él quiere un día llegar. Él va a sentir envidia por un compañero de su equipo que está avanzando más que él. Él va a sentir envidia porque ese compañero, el entrenador le está brindando más atención a esa persona que a él, y dice, mira, yo tengo más tiempo aquí, y mira, a esa persona el entrenador le está dedicando más tiempo, le está dando más oportunidades que a mí. Entonces esa persona está recibiendo más reconocimiento que nosotros, y es porque ellos trabajan en algo similar a lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo un tiempo, había un hermano, ya no viene con nosotros aquí, pero en ese tiempo lo mandamos a dirigir un grupo de casa. La primera vez que él fue a la reunión de casa, yo lo llamé esa noche, dije, hermano, cuénteme cómo le fue. Y dice, ay, pastor, dice, vengo deprimido. ¿Qué le pasó? Y dice, no, pues que yo llegué a esa reunión y todos los hermanos ahí me dijeron, ¿y a vos te mandaron para acá? Y él dice, sí. ¿Y cuántos años tenemos de ser cristiano? Y él dice, pues unos pocos. Nosotros tenemos muchísimos años. ¿Y cuánto sabes de la Biblia? Y él dice, no, pues yo estoy empezando. Nosotros tenemos
cartones, títulos de teología, hemos estudiado teología. ¿Cómo el pastor te mandó a ti? Y nosotros debiéramos estarte enseñando a ti. Y los hermanos centenos fueron a sufrir esa misma experiencia. ¿Se acuerdan, hermanos? Los hermanos centenos, yo no sé si fueron ellos primeros o después, pero igual fueron. Y les pregunto cómo. Y dicen, no, que esos hermanos no se dejan enseñar. Ellos, así hay gente que dice, mire, ¿por qué ese está teniendo más oportunidad? ¿Por qué está teniendo más reconocimiento? Si yo tengo más tiempo o yo hago más trabajo, lo que yo hago es más visible. ¿Por qué? Eso es, ¿de qué estamos hablando? Envidia. Nosotros los pastores no estamos eximidos de eso. Por ejemplo, un vendedor que hace ventas no va a envidiar a otra persona, a un jugador que tiene un salario multimillonario. Va a envidiar a uno que está en el área, en su tarea. Un pastor igualmente de una iglesia pequeña o mediana no va a envidiar al pastor de una mega iglesia, pero sí caería en la tentación de envidiar al pastor que está al otro lado cruzando la calle y que está creciendo su iglesia más que la de él. La razón que tenemos tanto en común es lo que realmente nos lleva a identificar nuestras diferencias. Nos damos cuenta que las diferencias son pocas, tenemos más cosas en común, pero pensamos que las diferencias, aunque son pocas, es un buen motivo para nosotros sentir envidia por la otra persona. Vamos al siguiente pecado, los celos. Los celos se definen como una intolerancia a la rivalidad. Ahora, hay ocasiones legítimas en las que podemos tener celos. Por ejemplo, cuando alguien quiere enamorar a nuestra esposa. Imagínense, alguien enamorando a su esposa, o viceversa, alguien enamorando a su esposo. Algunos dicen, ay, con razón, yo tenía razón, es bíblico lo que no, yo no, déjense, cálmese, ya voy a explicar el asunto. Ya vamos a explicar el asunto. Ahora, fíjense ustedes que inclusive Dios declara que Él es un Dios celoso, que no tolera que nosotros adoremos a otro que no sea Él. Éxodo 25. Ahora, los celos pecaminosos, escuchen, surgen cuando tememos que alguien se convierta en una persona igual o superior a nosotros. Ahí surgen los pecados, los celos pecaminosos. Cuando nosotros tememos que esa persona llegará a ser igual a nosotros o superior a nosotros. Entonces, cuando alguien quiere enamorar a su esposa, imagínese Armando va ahí en la calle con su esposa y alguien quiere enamorar a su esposa. Yo no creo que Armando se va a sacar el saxofón y va a empezar a tocar. Más probable, si tiene el saxofón, le va a dar con el saxofón a esa persona. Eso es un celo legítimo. Ahora, hay un celo que no es legítimo y es el asunto de la desconfianza, porque hay algunos que sí celan a su cónyuge con la planta y le está hablando a la planta. ¿Y por qué le está hablando a la planta si no me habla a mí así? ¿Por qué abraza más el lampazo y no me abraza a mí? ¿En qué está pensando? Y cosas, eso es un celo enfermizo y eso no es bíblico. Ahora, ese tipo de celo en esa dimensión es inseguridad. Y la persona que es celosa, enfermiza, ¿saben? No ama. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. El celo enfermizo es sinónimo de temor, de miedo. Así que usted es una persona así, celosa. ¿Con quién habla? ¿Con quién llamó? Enséñame el teléfono. Quiero ver tu correo, quiero ver tu Facebook. Dame tu clave de Facebook. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, galán? Cálmate. ¿A dónde fue? ¿Por qué no me dijo? Ese celo es enfermizo. Eso no es amor. Eso es inseguridad. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Alguien dice amén o no? No dicen amén ustedes, hermano. Es barbaridad. ¿O es que están batallando con eso? Con ese celo.
Ahora, hay varias ilustraciones de celos en la Biblia que nos ayudan a ver este asunto. Por ejemplo, las autoridades judías se llenaron de celos cuando los apóstoles comenzaron a predicar. Hechos capítulo 5, versos 17 y 18. Hechos capítulo 13, versos 44 y 45 nos narran que cuando los apóstoles comenzaron a predicar y la gente se sanaba, las multitudes los seguían, los líderes religiosos de ese tiempo en la iglesia primitiva sintieron celos de los apóstoles. Dijeron, mira esto, todo el mundo va detrás de ellos y nadie viene a nuestro culto. Todos van detrás de ellos, hacen un milagro. Dice, Pedro pasa la sombra y la gente se sana, ¿y nosotros qué? Entonces había celo. Otro ejemplo de celo fue cuando David mató a Goliat. Entonces Saúl se enojó que le otorgaran mayor reconocimiento a David en vez de él, y él era el rey. Ahí sí que podía cantar, pero sigo siendo el rey. Entonces David mata a Goliat y toda la gente va detrás de David y cantaban una canción que decía: Saúl mató a 1000, David mató a sus 10,000. Yo no sé cómo sería con la música, cómo le pondríamos música a eso. Pero ahí va la gente danzando y grita, y Saúl está en el palacio. O ve una notificación en su muro de Facebook: la multitud en la ciudad está guiando a David y celebrando que mató a 10,000 y que Saúl mató a 1000. Y que el rey comienza a llenarse de celos. Se comenzó a llenar de celos. Y a partir de ese momento hasta el día en que Saúl murió, se fue con una tinga en su corazón contra David. Era atormentado por un espíritu. Entonces David llegaba y tocaba el arpa. Y en una ocasión el rey Saúl toma una lanza y que se la tira a David. David era un muchacho ágil, logró evadir la lanza que se clavó en la pared. Y David se mandó a huir. Estuvo huyendo muchos años del rey Saúl. Pero todo porque Saúl sintió celos. Ahora imagínense, pensemos en esto. Ahora nosotros decimos, qué bárbaro ese Saúl. Uy, por eso se enojó. Ok, póngale a la canción su nombre. Póngale a la canción su nombre. Que no diga Saúl, que diga Gerardo. Gerardo mató a 1000, David mató a sus 10,000. Oye ahí, como dicen mis hijos, oye ahí. ¿Qué pasó? Samuel mató a 1000, David a sus 10,000. Armando mató a 1000, David a sus 10,000. Ya tengo ganas que vengan a cantar, vamos a cantar. Miren, pongamos el nombre ahora de nosotros. Y no era una sola vez, la gente lo gritaba, la multitud lo gritaba. Era multitud. Y Saúl dijo, bueno, tengo que recuperar mi honor. Porque él estaba actuando en una actitud con un pecado de celos. Ahora, nosotros también podemos tener celos si no queremos que alguien obtenga el éxito o las bendiciones que nosotros también hemos recibido. Esa es otra manera de tener celo, que no queremos que otros tengan el éxito o reciban las bendiciones que nosotros también recibimos. ¿Cómo podemos confrontar la envidia y los celos? Primero, tenemos que confiar en la soberanía de Dios, reconocer que el Señor es el que nos da los talentos, las habilidades y los dones espirituales. Segundo, tenemos que recordar que todos los creyentes somos un cuerpo en Cristo, todos somos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, verso 5 y verso 10 nos hablan de eso. Así que en vez de envidiar o sentir celos por quienes nos superan en alguna forma, debemos de reconocerlos y honrarlos porque todos son miembros del mismo cuerpo de Cristo. Tercero, si gastamos nuestra energía emocional en la envidia o en los celos, vamos a perder de vista lo que Dios está haciendo en nosotros. Fíjese bien,
Si nosotros gastamos nuestra energía emocional en los celos por causa de otra persona, porque esa persona está teniendo más ventajas o más oportunidades según nosotros, vamos a perder de vista lo que Dios sí está haciendo en nosotros. ¿Me estoy explicando? Es decir, puede ser que usted vea una persona que le está yendo muy bien. Por ejemplo, usted es una persona de negocio, un empresario, y usted ve que otra persona le está yendo de maravilla. Si usted habla con esa persona, yo estoy ganando millones. Wow, millones, yo apenas estoy en miles, dice usted. Y ese brother está en millones. No se preocupe, no se ponga envidioso y a celar y cosas por el estilo. Porque cuando está gastando su energía emocional en eso, pierde de vista que Dios está trabajando en usted. Que Dios esté bendiciendo o tratando de una manera diferente con otra persona no significa que Dios te dejó a ti. No significa que Dios no tiene un trato contigo. Dios sí está tratando contigo y Dios está caminando en los planes que tiene para tu vida. Que Dios, escuche esto, que Dios esté tratando con otra persona, con otro ministerio, con otro empresario, otro negociante, etcétera, etcétera. Que Dios esté tratando con esa otra persona y se ve que esa persona está teniendo más ventaja o más o mejores oportunidades que nosotros. No significa que Dios cerró el libro de nuestra historia o cerró el libro de nuestra vida y que ya no hay páginas que escribir para nosotros. Todavía hay mucho más que Dios tiene que hacer en nosotros, pero tenemos que darnos cuenta que Dios no ha terminado con nosotros, los planes de Dios no han terminado con nosotros y Dios está siendo fiel a los planes que tiene para nuestra vida. ¿Alguien recibe esa palabra esta mañana? Yo creo que debes de estar convencido en tu corazón, Dios tiene planes para tu vida. No envidies, no te pongas celoso y ves a otra persona. No lo hagas, porque entonces vas a perder de vista lo que el Señor tiene para ti. Él tiene un lugar y un plan que quiere cumplir en ti. Y ciertamente algunos trabajos obtienen mayor reconocimiento que otros, pero todos son importantes para los planes y los propósitos de Dios. Vayámonos acercando al final, hablemos de la competitividad. La competitividad es el afán que algunos tienen por ser el que gana siempre o el más importante en cualquier campo en el que esté. Una vez, Joel estaba muy más pequeñito, estaba en su preescolar y nos llaman del colegio que Joel había mordido a un niño. Ay, Dios. Y que nos vamos al colegio. ¿Y qué pasó? Y entonces ya tienen a Joel sentado ahí, ya saben, los niños que no hacen algo bien los ponen ahí en una sillita. Entonces ahí está Joel con el otro niño y entonces ya nos ponen al tanto que Joel había mordido en la mano al niño, al compañerito y eso. Entonces le preguntamos a nuestro hijo Joel: ay, Joel, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué mordiste a ese niño? Y dice Joel: es que él iba a entregar el examen primero que yo. Y le preguntamos: ¿y eso qué tiene? Él dice: es que yo era el que lo tenía que entregar primero. La competitividad es eso, precisamente. Las personas tienen en sí el concepto de que tienen que ganar siempre, que lo más importante en cualquier campo en el que esté es que siempre ganen. Y tenemos que reconocer que no siempre se gana. Ahora, la competitividad es básicamente una expresión de egoísmo. Es la necesidad de ganar sin importar el costo. Voy a ganar, pero voy a pasar encima de quien sea. No es una actitud que refleje que amamos a nuestro prójimo. Fíjense ustedes que culturalmente hemos elevado la competitividad a la altura de una virtud personal. ¿Qué cualidad buscamos en una persona para un puesto? Bueno, que sea competitiva. Pero tengo que decirle que el espíritu de competitividad no es una virtud cristiana. El énfasis en la Biblia no está en la competitividad, sino en hacer lo mejor que podemos. Colosenses 3:23: todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. Segunda de Timoteo 2:15: debemos de hacer nuestro trabajo con alegría, de la mejor manera, motivados por el deseo de glorificar a Dios, no de obtener reconocimiento personal. Si hace lo mejor que puede, será el mejor en lo que hace. Escuche esto: si hace lo mejor que puede, será el mejor en lo que hace.
pero gastando energía emocional en que otro está haciendo otra cosa, perdemos el enfoque que somos mejor en lo que nosotros hacemos. Pero no debe ser motivado por el orgullo, sino tener una gratitud en su corazón a Dios por darle Él la capacidad de poder hacer lo que hace. Finalmente, el control. ¿Qué es el control? El control es querer controlar a los demás para nuestro beneficio y obtener lo que queremos. En las relaciones interpersonales siempre hay uno que tiene una personalidad fuerte o dominante. Y si no se tiene cuidado, puede ser que esa persona quiere controlar la relación. Esto sucede no solo en los matrimonios, sino en cualquier situación en que dos o más personas se involucran en un trabajo, en una actividad, en un juego, etc. Con frecuencia uno quiere tomar las decisiones y se enoja si no se hace lo que dice. El controlador querrá salirse siempre con la suya, usando métodos. El primero de ellos es dominar la relación por medio de la fuerza de su voluntad para que la otra persona ceda siempre y se salga con la suya. Fíjense ustedes que hay niños que saben manejar bien eso, son controladores, controlan a los padres. Hay niños que si el papá o la mamá no hace lo que él quiere, comienzan a llorar. Y a llorar de una manera que hasta se ponen colorados. Y después el tono colorado se convierte en morado. Y al padre dice: ay, no, ya, cálmese. Y le da lo que el niño quiere. El pastor Craig Groeschel decía ayer en la conferencia que estuvimos, hablando a los líderes, nos decía: si los padres malcriaron a los hijos, usted es el tonto de haberlos contratado. Hay gente que sus padres los malcriaron. Y son personas que se han vuelto controladoras. Otra forma en que ellos controlan la situación, o los controladores quieren tomar ventaja, es enojarse cuando se cuestiona sus decisiones o no se cumple su deseo. Cuando la persona controladora no obtiene lo que quiere, va a recurrir a la manipulación, que es otra forma de control. Manipulación. Esto podría lograrlo haciendo sentir culpable o incompetente a la otra persona. El controlador quiere hacer siempre su voluntad en vez de someterse a los demás. Efesios 5:21, someteos los unos a los otros. Siempre tiene una necesidad imperiosa de controlarlos. El egoísmo, motivados por el egoísmo. Esta mañana hemos visto entonces el primero de ellos. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Juzgar a los demás. Segundo, la envidia. El tercero fue los celos. El cuarto fue la competitividad. Y el número 5, control. Esos son pecados en nuestra vida que están ahí. Ese asunto del control se da, como repito, en el matrimonio, en las relaciones con otras personas. Y tenemos que reconocer que todos libramos en nuestro interior una guerra de guerrillas contra la carne. Decía ayer el pastor Bill Hybels que tenemos puntos ciegos, especialmente en lo que nosotros llamamos pecados tolerables. Hay puntos ciegos en nuestra vida. Necesitamos el poder convincente del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de otras personas, sinceros amigos, que nos hagan ver nuestros puntos ciegos. Así que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre nuestra inclinación a la envidia, al juzgar, a los celos, a la competitividad o al deseo de controlar a los demás. Seamos humildes cuando nos digan nuestros puntos ciegos en vez de ponernos a la defensiva. No nos pongamos en la posición de estar opuestos a Dios. Dijo Pedro en 1 de Pedro 5:5:
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No nos pongamos en la posición de que Dios esté en contra de nosotros. Después de escuchar esto esta mañana, pensemos qué es nuestra parte. ¿Cuál de estos pecados que hemos mencionado hoy es nuestro? No piense en tal persona, no, en nosotros. ¿Cuál es? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Si hemos estado juzgando, si hemos tenido envidia, si hemos actuado con celos, si hemos tenido una actitud competitiva, si hemos tenido control, deseo de controlar todo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, esta mañana queremos presentarte nuestra vida, Señor. Estamos hablando de desenmascarar el mal que hay en nosotros, Señor. Hablamos de pecados vergonzosos, escandalosos, que la gente que no es parte de una iglesia comete a diario. Los vemos en los diferentes medios de comunicación, las diferentes redes sociales, etcétera. Y nosotros decimos, mira a esa persona, qué barbaridad, y juzgamos. Pero no identificamos los pecados que toleramos en nuestra vida, que no son escandalosos como los que esas otras personas cometen, pero que de igual manera te ofenden a ti, Señor. Así que esta mañana traemos nuestra vida delante de ti y te pedimos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que examine en nuestro corazón cómo están las cosas. Examina, Señor, nuestro corazón. El salmista dijo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname. Vamos a levantar nuestra mano y decirle, Señor, ayúdame. Nombre con sus propios labios el pecado con el que usted se ha identificado hoy. Si es juzgar a los demás, dile, Espíritu Santo, ayúdame para no tener más ese espíritu de juzgar a los demás, que se ha convertido en un espíritu de crítica, Señor. Si es celos, dice, Señor, he tenido celos pecaminosos, sentimientos pecaminosos, Señor, te pido perdón por eso. Si el pecado que usted ha estado tolerando en su vida es la envidia, es tiempo de decir, Espíritu Santo, ayúdame. He estado envidiando a otro por la oportunidad o las ventajas que otra persona tiene, Señor, que he perdido de vista lo que tú estás haciendo en mí, Señor. Señor, he estado celando a otro. Señor, he estado compitiendo con espíritu de competitividad, Señor. Y sin importar a quién daño, sin importar las consecuencias, sin importar a quién expongo, Señor, yo quiero ganar porque tengo un espíritu competitivo. Quiero ser siempre el ganador. Oh Señor, yo reconozco que tengo en mí el pecado de control. Quiero controlar todo. Y si no controlo las cosas, entonces manipulo, me enojo, me irrito, hago culpable a la otra persona. Cada uno de los que estamos aquí hoy es tiempo de identificar, dejar que el Espíritu Santo señale, revele, muestre en lo profundo de nuestro corazón ese horrendo pecado que se disfraza de hacer las cosas correctas. Ese horrendo pecado que se disfraza de falsa piedad, de falsa humildad, de falsa espiritualidad. Señor, no pretendemos mostrarnos como mejores o superiores que los demás, pero humildemente venimos delante de ti hoy y te pedimos perdón y pedimos que nos restaures y pedimos que nos des una nueva oportunidad para trabajar en esa área de pecado
y no estar más bajo el dominio del enemigo, porque queremos experimentar nuestra vida la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Así que nos rendimos delante de ti otra vez y te pedimos perdón. Diga conmigo: querido Dios, examina mi corazón y mira en mí si hay camino de perversidad, y muéstrame en tu misericordia la salida. Señor, entrego hoy, diga conmigo, entrego hoy ese pecado que he identificado en mi vida, porque no quiero ser más esclavo del pecado. Gracias por mostrarme en tu palabra que hay una forma diferente de vivir y de hacer las cosas. Quiero yo honrarte siempre, que mi vida sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor esta mañana por su palabra. Gracias. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay